Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Pizarro y en este video veremos un viaje en el bus eléctrico Volvo 7900E que está en pruebas en el transporte público de Santiago en la ruta G23, además de ciertos esfuerzos y cosas divertidas que sucedieron para poder hacer este episodio. Aunque el mapa lo mostraré después, porque siempre muestro el mapa del recorrido, la forma más sencilla de tomar este bus es usar el servicio de Metrotren NOS, tren que he mostrado en otro video muy bonito, es un tren muy bonito. Puedes usar este tren para llegar a la estación Lo Blanco, porque el bus G23 comienza la ruta en ese lugar. Con eso en mente, mi idea era grabar el episodio en la mañana, porque así el trayecto sería más tranquilo, habría menos público y por lo menos a mí me gusta más viajar o grabar un recorrido cuando hay poco público, no cuando el bus va lleno, aunque he grabado otros viajes con el bus lleno, pero me gusta más, mientras más vacío mejor. Con el sitio web de Transap fui revisando y siguiendo los buses que estaban trabajando en el recorrido G23. Pero tuve la mala fortuna de que el bus Volvo no salía a trabajar y el tiempo pasaba y pasaba, pero el bus no se movía del terminal de Santa Rosa. Normalmente yo solo cuento el viaje en el bus en el video, el viaje en el bus, en el tren, en el avión, en lo que sea, pero hay algo que es bonito recalcar a propósito de lo que fue hacer este episodio. Para tener esta afición necesitas tener paciencia. Sin paciencia nunca vas a conseguir nada. Hay gente que se enoja, que se frustra cuando las cosas no suceden o no ocurren de acuerdo a un plan. A mí ya no me pasa eso, antes sí me pasaba, pero ya no, porque esta afición me enseñó a ser flexible, porque en la calle todo puede cambiar y esa impredecibilidad es justamente parte de lo divertido de esto. Al final el bus no salía nunca, yo me fui a almorzar en un centro comercial que está en San Bernardo, el Plaza Sur, y cuando vi que el bus salió del terminal, que justo fue cuando terminé de almorzar, anduve en el tren hasta que pudimos coincidir. No lo pillé a la primera, tuve que esperar a que se diera otra vuelta más y ahí recién pude verlo. Dicho esto, veamos el mapa. El bus G23 circula en la zona sur de Santiago, cruzando las comunas del Bosque, San Bernardo y La Pintana. El trayecto demora 45 minutos y tiene 11 kilómetros. En la mañana grabé las vistas de la estación Lo Blanco. Las estaciones del tren Metrotren NOS son sencillas. Este tren ahora tiene otro nombre, NOS Estación Central, pero yo todavía le digo con el nombre antiguo. Son cosas que pasan. Y para efectos del video, lo importante es que la primera parada está fuera de la estación. De hecho, el bus G23 fue creado justamente para acercar a los residentes, a las personas del sector, con esta estación y con este tren. En las afueras hay un paradero con dos recorridos que inician aquí o que terminan aquí, el G14 y el G23. Los dos recorridos son súper interesantes, todos tienen buses azules, viejos, aunque eso puede cambiar en el futuro. Y este bus Volvo eléctrico está trabajando solo en el recorrido G23 y después de mucha paciencia por fin podría ver y grabar este bus Volvo acá en Santiago. Volvo. Volvo es la marca, es un fabricante súper importante de buses y camiones en el mundo. Y mientras vemos un poco del interior, yo logré quedarme en el primer asiento. El bus Volvo es bonito, pero el interior lo veremos con más detalle en el final, porque como era de tarde, ya no era el mismo escenario tranquilo de la mañana. El bus tendría mucho público, de hecho quedó con todos los asientos ocupados, fue subiendo más gente, viajó mucha gente sentada, mucha gente de pie, el bus se fue casi lleno de la estación Lo Blanco y a esta hora justamente las personas empiezan a volver a sus casas.
Mientras vemos el comienzo de la ruta, la avenida Lo Blanco tiene este retorno para llegar a la estación y tiene el puente para cruzar las vías férreas. La importancia de este bus Volvo radica en tres cosas. La primera es que es un bus eléctrico, totalmente eléctrico y con todas las virtudes que eso implica. Es un bus silencioso, cómodo, tiene aire acondicionado, afuera hacía mucho calor, ese día fue caluroso, pero este bus estaba fresco por dentro, era muy agradable. La segunda cosa es que es un bus europeo, la marca Volvo es sueca, pero este bus vino de Polonia. Además de este bus Volvo, hemos visto en otros videos el bus Mercedes-Benz Citaro, que trabaja de forma permanente, está en el 104, está el video, y el bus Alstom Aptis, que también tuvo una prueba temporal en el C20, pero que ya no está con nosotros, también está en video. Es bonito poder disfrutar de buses que no se ven aquí, disfrutar del estándar europeo. Afuera en Avenida Lo Blanco, el tránsito estaba muy lento, muchos autos, algunos camiones, pero este bus era un rincón de comodidad en medio de la lentitud y la paciencia que debíamos tener todos porque avanzábamos lento. Este viaje requirió mucha paciencia, pero en muchos sentidos. El bus G23 cruza la Gran Avenida, estamos en el paradero 39, es un hito importante de la ruta, subió bastante gente y el bus quedó mucho más lleno. Y retomando, mientras vemos el sector, la tercera cosa del episodio, más que del bus, en realidad, es que hace tiempo quería grabar estos recorridos. Me gusta más el G14 porque va casi hasta el río Maipo, a donde termina la ciudad. Me apasiona la idea de llegar hasta el límite de la ciudad. Pero el G23 tiene lo suyo también. Todos los recorridos tienen su gracia, tienen algo que aportar y por algo existen. Por supuesto, siempre los recorridos del centro o de las avenidas principales son más llamativos. Los ve más gente, en el mismo canal uno puede ver que hay recorridos que tienen muchas visitas y otros que no tanto. Pero me gustan las micros de periferia, aunque quizás no tengan tantas visitas. Estas micros locales, poder conocer todas estas zonas, son cosas que me gustan. Nunca había tomado el G23, no conozco nada de esto, o por lo menos este tramo. Nunca había estado aquí, me gusta poder hacer eso, conocer, darme el tiempo de conocer, de aprender cosas nuevas, de hacer cosas nuevas y también de compartir eso con ustedes. Estamos en Los Morros con Lo Blanco, esta esquina será súper importante, cerca está el Hospital El Pino y ahora están construyendo una estación de metro de línea 2, aquí terminará la línea 2 en el futuro próximo, en 2023. Los Morros también reciben nombre de Padre Hurtado, es el nombre real de la calle, pero todos le decimos Los Morros, porque es el nombre original. Cosas que pasan con los nombres de las calles. Cuando empecé esta serie Ando en Micro, que fue la primera serie allá en mayo de 2018, como pasa el tiempo, mayo de 2018, sabía desde hace años que quería hacer algo así, y muchas veces pensaba en que yo haría, cuando supiera editar, cuando supiera narrar, cuando supiera vocalizar mejor, cuando me gustara más mi voz, porque antes no me gustaba mucho mi voz, cuando supiera, y en esos cuando supiera, nunca me tiraba y no lo hacía. Sí hacía algo así en el sitio web, en administracionytransportes.cl, pero quería también hacerlo en video y no sabía cómo hacerlo. Sí sabía que quería hacerlo, era como una semilla, algo latente. Quería mostrar mis paseos por la ciudad, conocer más y poder compartir esas aventuras con otras personas, porque el canal es una bitácora. Yo muestro paseos, pero realmente no me importa si algo es popular o no. No hago los videos por las vistas, lo hago porque me nace, porque quiero, y es muy lindo hacer algo porque quieres y no porque debes hacerlo. Después de pasar la calle San Francisco con ese bus 228 que vieron, entramos a otra zona que sí hemos visto en otros videos, una zona que mezcla las casas por un lado, zonas industriales en el otro, algunos campos, y en específico es la zona donde está el terminal Lo Blanco de su bus, donde parten muchos recorridos, entre ellos el bus 212 que vieron en otro episodio, y si no han visto ese episodio, quedan invitados a disfrutar de ese episodio. Fue un viaje muy entretenido en un bus articulado como el que vieron, es el mismo modelo Marco Polo Gran Viale BRT.
El bus dobló y debo decir que quizás en el video hay algunas partes con audio bajo o silenciado. Había un pasajero que estaba con una crisis, no sabría decir si por alguna droga o por algún trastorno o ambas, probablemente ambas, pero estaba discutiendo con su pareja y después con su hija por teléfono, gritando, insultando, después mandó a volar su teléfono en el bus, lo estrelló contra el piso, fue muy violento. Yo no sé lo que ustedes vivan en sus vidas y tampoco soy quien para juzgar, pero nunca dejen que nadie les grite, nunca. Y obviamente también al revés, no griten ustedes tampoco. No permitan las faltas de respeto, no se queden en relaciones donde no hay respeto, donde no hay cuidado, donde no hay empatía, donde te tratan mal, no se queden. No es que va a cambiar, no va a cambiar, váyase de ahí. Suena súper básico y sencillo, pero uno como adulto sabe por las malas, por fuerza, por malas experiencias y etcétera, que no es básico ni sencillo. La vida no es tan linda y toca compadecerse de muchas personas que viven cosas desafortunadas. Esa parte del viaje fue tensa, aunque yo estaba adelante, el pasajero estaba atrás y me alegré mucho de haber estado sentado adelante y no atrás, pero escuchar todo eso y sus arrebatos y la forma en que hablaba con ellas fue muy tenso. Para el pasajero de atrás también fue tenso y dijo, yo creo que todos queríamos que se bajara luego y que también dejara de llamarla de esa manera, es mucha violencia. Por fuera, todo lo contrario, la ruta era muy entretenida, hay varias poblaciones, pasamos varios buses de distintos recorridos, buses articulados nuevos, buses antiguos, algunas plazas. Había reminiscencias del bus 212, porque hay un tramo en que hace las mismas calles, pero hay otro tramo que es distinto, entonces ahí pude conocer otras cosas. Cerca de Avenida Santa Rosa está el Estadio Municipal de La Pintana, también está el Centro Cívico de la Comuna, la Municipalidad, hay varias cosas. La Pintana tiene campos, zonas agrícolas, granjas y tiene poblaciones de clase media y baja, además de industrias. Es como un caso bien especial en la ciudad. En esa avenida, en Santa Rosa, también bajó el susodicho pasajero. Con eso todo volvió a ser tranquilo dentro del bus. Veamos la ficha y seguimos con el viaje. El bus Volvo 7900E es un bus 100% eléctrico, inscrito en febrero de 2022. El interior tiene piso bajo en casi todo el bus, hay asientos acolchados, asientos abatibles en algunas zonas, asientos dobles, hay espacio para silla de ruedas, aire acondicionado, puertos USB. Es un bus muy cómodo, aunque veremos el interior después con un mayor detalle. La autonomía es de unos 200 kilómetros. Su bus por el momento tiene 3 buses eléctricos. Este bus Volvo 7900E, que es temporal, insisto, es temporal. Un bus King Long que trabaja en el 201E, trabaja casi todos los días, ha funcionado bastante bien. Y un bus Fotón que todavía no está inscrito, pero que existe porque viene una flota de buses Fotón próximamente. Quizás cuando vean el video ya estén esos buses trabajando en su bus. El modelo Volvo 7900E es un bus europeo, como decía, y existen varias versiones. Hay versiones diésel, versiones híbridas, versiones con gas natural. Hay versiones eléctricas e incluso una que recarga energía en los paraderos. Esa es bien llamativa y ha ido evolucionando ese concepto. Nosotros tuvimos y no tuvimos el modelo anterior, el Volvo 7700. Digo tuvimos porque estuvo en Chile, existió, hizo algunas pruebas, era un bus híbrido. Y digo no tuvimos porque el bus no fue comprado por ninguna empresa, lo remataron, pero nunca prestó servicios con pasajeros. Por eso también esta prueba es significativa. Pudimos viajar en el bus, las empresas lo están probando con pasajeros en condiciones reales de operación. Por otra parte, agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias y también a quienes me escriben por correo electrónico para comprar los libros. Yo soy escritor, cuento historias, tengo ya 4 libros muy bonitos que están viendo en pantalla. Y si te gusta lo que hago, amarás mis libros. De verdad, muchas gracias a todos ustedes.
Estamos en el paradero 37 de Santa Rosa, en Santa Rosa con Gabriela. Santa Rosa es otra avenida muy importante en Santiago, con corredor de transporte público, y de aquí en adelante todo fue muy tranquilo. Claro, fue un contraste muy grande con la experiencia con el otro pasajero. La avenida Gabriela en esta zona tiene como industrias, fábricas, hay algunas cosas agrícolas me parece, tampoco es que conozca tanto de este sector. Había un lugar que no grabé, pero que tenía muchos camiones que llegaban con cosas para reciclar. O sea, hay varias cosas en el sector de ese estilo. El bus dobló por calle Juanita, donde vemos algunos de esos camiones, y ya como Santa Rosa era la última avenida importante, los pasajeros que subieron ahí comenzaban a bajar, pero ya no subiría nadie más porque no hay mucho que ver más allá del recorrido. Las personas comenzaban a bajar hasta que el bus quedara vacío, y eso era lo que yo quería. A la mente, nada que ver con el episodio o con el bus, se me viene a la cabeza una serie que vi hace algunos meses que me gustó mucho, aunque no sé si sea para todos. Es una serie muy linda, aunque también algo lacrimógena, puede hacerte llorar. Es de una niña daltónica, se abrevia Hiroduku. Tiene un título japonés que es mucho más largo, es una serie de anime, pero si la buscan como Hiroduku la pueden encontrar. Uno muchas veces tiene cosas o aspectos tristes en la vida, en su vida, aspectos grises en la escala de esa serie. Y hacer estas cosas, grabar estas rutas, hacer algo que te motive, son cosas que le aportan color a mi vida. Y creo que uno tiene que tratar de hacer cosas que te aporten color a tu vida. No es lo más importante, pero tener color en tu vida sí es lindo y eso sí es importante. El bus después dobló en Batallón Chacabuco. Toda esta zona es la población del Castillo, también de La Pintana. Como el bus estaba casi vacío, me dediqué a grabarlo por primera y única vez, porque no creo que lo pueda tomar otra vez. Este bus Volvo 7900E tiene puertos USB en algunos asientos. Los asientos son acolchados, el acolchado es muy cómodo y el estándar europeo se nota en detalles, como el hecho de tener piso bajo en casi todo el bus. Eso es muy propio de Europa, porque en América en cambio tenemos piso bajo hasta la mitad y después una zona alta con el motor. Les comparto esta parte en sonido ambiente para que se sientan aquí, que se relajen, que nos relajemos conociendo este bus y sintiendo su andar suave, como el bus eléctrico que es. Estamos otra vez en Avenida Santa Rosa, en sectores de campos, muchos campos. El bus tiene que llegar al terminal Santa Rosa, uno de los principales terminales de su bus. Yo lo visité hace algunos años en una invitación de la empresa. Fue una instancia muy genial. El conductor del bus también fue simpático, buena onda. Me imagino que debe estar acostumbrado a las fotos, porque varios aficionados hemos ido a ver este bus y le agradezco su buena onda y que pude grabar todo sin ningún problema. Ese bus Fotón es el único de su bus, una gran suerte, está nuevo con patente provisoria, es súper bonito, fue todo un hallazgo.
Y otro hallazgo fue conocer a Juan, otro aficionado que estaba en el bus, era el otro pasajero que quedaba y que también vino a conocer este bus. Él se subió en Santa Rosa con Gabriela. Juntos tomamos algunas fotos y videos de algunos buses que estaban saliendo de este terminal o que estaban entrando al terminal Santa Rosa. Juan, ¿algo que quieras decirle a la audiencia de Lando en Micro? Nada, la verdad, una suerte haberte encontrado, Ariel, y un gusto el bus, un gusto el viaje, la experiencia, súper agradecido. Sí, lo mismo digo yo, así que muchas gracias, Juan. A ti. En la vuelta comprobé que el bus no salió después en toda la tarde, aunque el día anterior el bus había trabajado casi todo el día. Son esas cosas fortuitas de esto, la fortuna, afortunadamente pude viajar en él. Yo me despido con estas vistas, ya volviendo a casa después de la aventura. Un abrazo gigante, que Dios los bendiga, muchas gracias por su sintonía y que estén súper bien. ¡Chau!